Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en la mente de una de las figuras intelectuales más potentes del siglo XX, Joseph Ratzinger, a quien el mundo entero conocería después como el Papa Benedicto XVI. Para entender de verdad lo que pensaba, hay que ir mucho más allá de los titulares de prensa y bucear en el corazón de sus ideas. Y bueno, para empezar fuerte, vamos con una cita bastante bestia que el propio Ratzinger usaba a menudo. Es del filósofo ruso Vladimir Soloviev y dice que el anticristo es un famoso exegeta, o sea, un súper experto en interpretar las escrituras. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? A ver, Ratzinger no soltaba esto para meter miedo, para nada. Lo usaba para señalar un problema, una tensión enorme que él veía en el pensamiento moderno. El peligro de analizar la fe de una forma puramente técnica, fría, como si fuera un texto antiguo cualquiera, pero sin la propia fe. Casi todo su trabajo, en el fondo, fue una respuesta a esa crisis que él percibía. Para entender de dónde le viene todo esto, tenemos que viajar en el tiempo. Pensemos por un momento. Alemania, 1945. El país está en ruinas. Y en medio de todo eso, un jovencísimo Ratzinger empieza la universidad, se mete en clases de exégesis y se da de bruces con el método histórico crítico, que era lo que se llevaba en el mundo académico. Fue ahí, en ese ambiente tan intelectualmente frío de Múnich, donde empezó a darle forma a las ideas de toda su vida, empapándose de gigantes como San Agustín y San Buenaventura. Y a partir de ahí, con esa base, Ratzinger empieza a construir todo su edificio teológico. Y lo hace sobre unos cimientos muy, muy sólidos. Vamos a ver cuáles son esos pilares. Para él, la teología no era un ejercicio abstracto de pensar por pensar, ¿no? Tenía que beber de 4 fuentes vivas. Primero, la escritura, la Biblia, pero leída siempre dentro de la comunidad, que es la Iglesia. Segundo, la liturgia, o sea, el culto. Tercero, la propia Iglesia, como un cuerpo vivo. Y cuarto, y ojo a esta, que se suele olvidar, las artes, la belleza como una forma de llegar a la verdad. Pero de estas 4 fuentes, hay una que para él es el centro de todo, la clave de bóveda que lo sostiene y lo explica todo lo demás. A ver, cuando Ratzinger habla de liturgia, hay que resetear lo que solemos pensar. Para él no son solo reglas o ceremonias, que va, es el lugar donde la fe se vuelve acción, el momento en el que, ¡pum!, el cielo y la tierra se tocan. Es sencillamente lo más importante que hace la Iglesia, porque es participar en la acción misma de Cristo. Y si la liturgia es el centro de la Iglesia, ¿cuál es el corazón de ese centro? Pues para él tiene un nombre muy claro: la Eucaristía. Y aquí es donde su pensamiento se pone de verdad profundo. Claro, a un nivel básico, esta es la definición que cualquiera podría dar. Pero para Ratzinger esto era solo la punta del iceberg. Él no veía la Eucaristía como una sola cosa, sino más bien como un diamante con muchísimas caras. Y aquí vemos esa complejidad. Para él, la Eucaristía es, a la vez, presencia real, y ojo, no simbólica, sino real. También es cena, un momento de hermandad y comunidad. Es sacrificio porque hace presente de nuevo el acto de la cruz. Y por último, es resurrección, una promesa, un adelanto del futuro. Él pensaba que quedarse con solo una de estas dimensiones era perderse casi todo. Entonces, el punto clave es este. Si se entiende bien su visión de la liturgia como el centro absoluto de todo, de repente sus opiniones sobre política, sobre la razón, sobre la sociedad, empiezan a encajar como las piezas de un puzzle. Vamos a ver cómo se monta todo. Aquí es donde bajamos de la teología pura y dura a la calle, a la plaza pública. ¿Cómo se conectan estas ideas tan profundas con la forma en que organizamos nuestra vida juntos? Para Ratzinger, una de las grandes enfermedades del mundo moderno era el divorcio entre la fe y la razón. Detestaba tanto un racionalismo cerrado que dice, si no lo puedo medir, no existe, como una fe ciega que desprecia la inteligencia. Para él eran como 2 alas. Se necesitan las 2 para poder volar hacia la verdad. Y claro, esta idea de que fe y razón van de la mano nos lleva de cabeza a la pregunta del millón. Una que lleva siglos dando vueltas en Occidente. ¿Qué pinta la Iglesia en la política? Su respuesta es un equilibrio muy delicado. Por un lado, criticó con una dureza tremenda lo que él llamaba teologías políticas, o sea, cualquier intento de usar la fe para construir un paraíso en la tierra. Según él, eso siempre acaba en totalitarismo. Por otro lado, proponía lo que él llamaba dualismo cristiano, que no es una separación total, de tú por tu lado y yo por el mío, no. Es una distinción de papeles. El Estado no lo es todo y la Iglesia está ahí como una conciencia crítica para recordarle sus límites morales, pero sin intentar nunca quitarle el poder. Al final, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, lo que vemos en sus escritos es una visión increíblemente coherente que intenta unir cosas que nuestra época se empeña en separar. Y aquí la tenemos, la gran síntesis: fe y razón, trabajando juntas.
El culto, la liturgia, siendo el motor que alimenta la vida social y ética. La Iglesia y el Estado, en un diálogo que puede ser crítico, pero siempre desde el respeto. Y quizás lo fundamental, la idea de que no hay amor de verdad sin verdad, ni una verdad auténtica que no lleve al amor. En su cabeza, todo estaba interconectado. Y con esto acabamos. La pregunta que nos deja todo su legado no es tanto si estamos de acuerdo con cada cosa que dijo, más bien es, en un mundo como el nuestro, cada vez más fragmentado y polarizado, ¿qué valor tiene un proyecto intelectual tan ambicioso que se atrevió a buscar la unidad entre las grandes preguntas de la vida? Una pregunta que, la verdad, se queda flotando en el aire.